Bueno, la presentación. Todavía no, Zule. Ya. ¿Ya? A ver. ¿En dónde nos quedamos? Nos quedamos aquí, ¿no? A ver. Ok. Bueno, nos habíamos quedado en la medicina basada en evidencias. Esta fue impulsada desde el siglo XIX. Bueno, desde hace varios siglos, por Alexander Louis, Michot y MacDean, que eran promotores de la medicina de observación. Estos sostenían que los médicos en su práctica asistencial no solo debían basarse en la experiencia personal, debían soportarse con los resultados de investigaciones que podrían mostrar efectos cuantificables. Bueno, en la Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster, en Hamilton, Ontario, Canadá, se empezó a iniciar un programa educativo interdisciplinario, bueno, en este caso llamado Educación Básica, Educación Basada en Problemas. Como ya habíamos visto antes, también es una forma de enseñanza, por así decirlo. Ambas estrategias educativas, o sea, con esta, partían de la identificación de un problema, que en este caso era la enfermedad, en los pacientes, que se obligan a buscar una mejor evidencia y podemos aplicar nosotros el resultado más certero para resolver dicho problema. No quiere avanzar. Ahí está. Y bueno, ¿en qué consiste la medicina basada en evidencias? La medicina basada en evidencias consiste en la integración de la experiencia clínica para manejar a los pacientes de manera individual, con una evidencia, que procede de la investigación científica después de haber realizado una crítica cuidadosa y exhaustiva de dicha investigación. La evidencia externa va a proceder de las ciencias básicas y de la investigación clínica. Ambos aspectos son fundamentales y se entrelazan para alcanzar una elevada calidad asistencial en la clínica, ¿no? Y bueno, esta prácticamente va a considerar el método científico como una de las mejores herramientas de la que actualmente nos vamos a disponer para poder conocer la realidad y expresarla de forma intangible y sintética. Esperen. Para poder lograr los cometidos y propósitos de la medicina basada en evidencia, vamos a seguir 4 pasos fundamentales. Se resumen en este cuadrito, pero yo se los voy a leer. Bueno, primero vamos a buscar en la literatura médica, en internet, en todos los medios que tengamos disponibles, de nuestro tema seleccionado, y nos vamos a apoyar en todas las fuentes de información que podamos. Luego vamos a analizar cada artículo para poder valorar la calidad y la aplicabilidad de los hallazgos del mismo. Esto es, evaluar críticamente la evidencia acerca de su validez y su utilidad. O sea, vamos a escoger la mejor información posible y que esté respaldada por por fuentes confiables principalmente. No vamos a fiarnos de cualquier información que encontremos por ahí. Y luego vamos a aplicar los hallazgos apropiados en nuestra práctica clínica. Esto es, por ejemplo, si encontramos un nuevo método para, hacer exploración o cosas así, nos vamos a basar obviamente en un artículo, en algo de confianza, y a partir de ahí vamos a realizar nuestra práctica. Y después vamos a formular una cuestión clínica clara a partir de los problemas del paciente. Es de vital importancia seleccionar los mejores resultados disponibles sobre el tema, de acuerdo con los niveles de evidencia, como ya habíamos dicho antes. Bueno, es necesaria plantear la forma en la que nos vamos a dedicar a resolver el problema del paciente. En este caso vamos a encontrar un problema clínico
Vamos a formular una pregunta estructurada. Bueno, ahorita vamos a ver más o menos qué es eso. Luego vamos a buscar la evidencia acerca de lo que tengamos, bueno, el tema que nos inquiete. Vamos a hacer una valoración crítica, como ya habíamos dicho, la mejor información solamente, y luego vamos a tomar la decisión para aplicarlo en la práctica diaria. Ya si nos causa algún problema o algún conflicto, volvemos a buscar en la evidencia y volvemos a criticar y así. Esta parte de aquí es como un ciclo, ¿no? Y luego ya habíamos dicho sobre la formulación de la pregunta. En este caso va a ser sobre la pregunta PICO. Es sumamente importante para lograr el conocimiento específico acerca de la situación del paciente. Entonces, esta pregunta, para poder formular esta pregunta, tenemos 4 componentes. Como aquí se ilustra, el primero va a ser el paciente o la población. Nos vamos a cuestionar exactamente cuál es el problema primario, sobre qué grupo de personas queremos información, o cómo va a ser más bien la descripción de los pacientes similares al de mi interés, o sea, al que vamos a buscar dentro de la literatura, por ejemplo, pacientes con diabetes, pacientes embarazadas, algo en específico. ¿Y cuáles son las variables relevantes de mi pregunta sobre el paciente o sobre la población estudiada? La I va a ser de intervención. ¿De qué evento, de qué intervención médica vamos a querer conocer el efecto? No sé, alguna intervención quirúrgica o algún método que nosotros queremos aplicar, ¿no? Entonces tenemos que buscar evidencia sobre esto. ¿Qué intervención estamos considerando? Ya sea prescribir un medicamento, ordenar un análisis o podemos enviar al paciente a cirugía. Bueno, la número C, bueno, la letra C es de comparación. ¿Comparado a qué? ¿Es mejor o peor que no intervenir o que otra intervención? O sea, vamos a comparar entre 2 intervenciones o vamos a no sé, un medicamento con otro, con un placebo o con 2 pruebas diagnósticas. Esto es importante saber que no siempre va a haber una comparación sobre 2 métodos, sobre 2 intervenciones clínicas, ¿no? Y la O es de, outcome, resultado de inglés se traduce outcome, entonces, resultado. ¿Y cuál va a ser el efecto de la intervención? ¿Qué estamos esperando cumplir, mejorar o afectar al paciente con esta intervención? ¿Qué estamos intentando hacer para el paciente? Por ejemplo, mejorar la calidad de vida, por ejemplo. Y bueno, a partir de esa pregunta podemos formular, no sé, es que una paciente embarazada es mejor, no sé, una cesárea o un parto. Y eso ya sería una comparación. Y la intervención sería lo que habíamos dicho, la cesárea o el parto. Y esto va a poder, no sé, mejorar la calidad de vida de la paciente. Y eso es un pequeño ejemplo de cómo podríamos aplicar la pregunta. Sí, para poder aplicar la medicina basada en evidencias es necesario aprender ciertas bases metodológicas que nos permitan encontrar las pruebas que necesitamos y poder adaptarlas al tratamiento de nuestros pacientes. Toda la información necesaria se puede encontrar, en diferentes recursos electrónicos, bibliográficos, y se puede localizar fácilmente mediante cualquier buscador. Así que nosotros tenemos a la mano artículos, y diferentes textos que nos van a ayudar en nuestra práctica clínica. Entonces, esto se basa en la medicina basada en evidencias. Y por último vamos a checar los protocolos clínicos. En pocas palabras, son las guías de práctica clínica. La protocolidad, esa cosa, se entiende como una técnica precisa en el aprendizaje y un entrenamiento práctico como cualquier otro aspecto de la medicina, sobre todo si se pretende que tengamos una base científica.
En casi todos los trabajos de investigación y revisiones, bueno, nos referimos obviamente a las guías de práctica clínica. Más que nada los profesionales de la salud van a construir estos protocolos, pero no siempre van a especificar cómo y con qué criterios los van a ir construyendo, ¿no? Bueno, para hacer una guía de práctica clínica, bueno, este es un pequeño instructivo, por así decirlo, y tenemos 5 fases, ¿no? La primera es fase de preparación, y esta fase más bien va a terminar cuando se tiene una estructura definida y un cuerpo de conocimientos suficientes sobre el problema de salud que vamos a protocolizar. La número 2 va a ser la fase de elaboración del documento. Vamos a darle forma al protocolo, vamos a redactar un documento con todos los conocimientos recogidos en la fase anterior. Y va a terminar cuando exista una redacción provisional del documento del protocolo. La número 3 es la fase de análisis crítico. Va a consistir en someter la estructura diseñada y la redacción obtenida, bueno, de las fases anteriores, a una discusión y una crítica con los profesionales y usuarios a los que va a afectar su puesta en marcha. Bueno, se van a reunir y van a empezar a leer la información. Es como un trabajo en equipo, ¿no? Y el número 4 va a ser la fase de difusión e implantación. Vamos a difundir el protocolo a todo el personal implicado, a enfermeras, médicos y los que vayamos a ocupar la guía de práctica clínica, ¿no? Y a las 5 es la fase de evaluación y vamos a, se va a fijar la periodicidad con la cual se va a comentar y analizar el cumplimiento del protocolo para poder garantizar su utilidad. Y esta fase no termina nunca. O sea, a mí esto me recuerda más o menos a cómo la fase de creación de un medicamento que, por ejemplo, siempre va a estar en evaluación, bueno, vamos a revisar bien los efectos, ¿no? A largo plazo. Y bueno, para finalizar, vamos, bueno, diseñar y construir un buen protocolo desde el punto de vista, ya vimos que no es sencillo, ¿no? Y sin embargo, una correcta estructura no va a garantizar completamente una buena calidad del protocolo. Es por eso que necesitamos, ¿cómo se dice? Bueno, corroborar que tenga lo necesario. Y pues creo que ya, ¿no? Bueno, creo que es todo, doctor. Muy bien. ¿Preguntas a Azule? A ver. Bien. A ver. ¿Cómo dejo de compartir? No. Ya. Listo. ¿Tienen alguna duda? Te voy a hacer una pregunta. No, gracias. Todo bien. Sí, es importante esto del tema del método clínico, sobre todo en lo que se refiere a medicina basada en evidencia. ¿Me escuchan, verdad? Sí, doctor. Bueno, es importante porque nos sirve para defender los aspectos legales y demandas. Tener algo que nos permita defendernos es obviamente tener una buena integración del expediente clínico, de acuerdo a la NOM 004, obviamente, que es la que nos rige actualmente, y también a la norma la 024, que maneja el expediente clínico electrónico. Hay veces que en los hospitales manejamos dos tipos de expedientes, el físico y el electrónico. El físico pues, lo tenemos que hacer cuando falla el sistema, que es común en casi todos lados, ¿no? De hecho, el IMSS tiene como 15 años manejando expediente electrónico y aún tiene fallas. Nosotros tenemos 3 años y también tenemos muchas fallas. Entonces, sí es tener dos evidencias, la evidencia física del expediente clínico en papel y la evidencia electrónica en el expediente, en el sistema de administración médica de información hospitalaria.
por un lado. Por otro lado, para aspectos normativos, también nos sirve la medicina basada en evidencia, porque cuando existen alguna controversia que nos vamos al arbitraje médico, a la CONAMED, si no tenemos nosotros esas evidencias en el expediente plasmadas, que es como había comentado, la historia clínica, el expediente clínico, a término de cada nota que ustedes hagan o cada revisión del paciente, que debe ser por norma una por uno mismo, tienen que anotar hasta abajo la guía de práctica clínica en la cual estaba haciendo el análisis. Recuerdan, su compañero había hablado del SOP, los datos subjetivos, los objetivos, el análisis y el plan de evaluación. En el análisis, cuando van a hacer un breve comentario de lo que están ustedes integrando al momento de hacer la exploración física del paciente y del interrogatorio, y la van a poner basado en la guía de práctica clínica tal. A ver, David, ¿estás? Sí, doctor, dígame. David. ¿Sabes aproximadamente cuántas guías de práctica clínica existen? No, la verdad no, le mentiría. ¿Alguien sabe? Bueno, hasta el año pasado existían aproximadamente 690 guías de práctica clínica. Hay guías de práctica clínica que vienen toda la documentación que hay y la bibliografía es bastante extensa. Para elaborar una guía de práctica clínica se siguen los principios que nombró su compañero en ese momento, pero intervienen todas las instituciones de salud. Intervienen médicos del IMSS, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, Secretaría de Salud Federal, las estatales, Sedena, la Marina, hasta instituciones privadas intervienen en la elaboración de guía de práctica clínica. Por lo regular eligen expertos en el tema para hacer esas guías, ¿no? Entonces, aparte hay una guía de práctica de referencia rápida. Por ejemplo, puede haber una guía de práctica clínica contra la tuberculosis, o para el manejo de la tuberculosis en primer nivel de atención. Pero esa guía te maneja como unas 60 hojas. Pero hay una guía de referencia rápida para ese mismo tema. Esa guía de referencia rápida son como 4 o 5 hojitas nada más. Es como una síntesis de todo. Entonces ya tenemos tres elementos para integrar un buen expediente con medicina basada en evidencia, que es la historia clínica, la integración del expediente clínico completo, la guía de práctica clínica. ¿Qué otro integrante nos falta ahí para complementar esto de medicina basada en evidencia y no tengamos problemas legales, normativos o de arbitraje médico? A ver, ¿tú qué crees que falta? Vamos a agarrar por aquí. Francisco Cruz. Sí, aquí. ¿Qué crees que nos falte para integrar una buena medicina basada en evidencia? Ya no vemos esos elementos. Faltaría uno. Pues los resultados que se obtendrían, ¿no? De ya aplicarlo. Ajá, exactamente. Si nosotros no integramos bien el diagnóstico clínico con la exploración y con el interrogatorio, tendremos que tener una evidencia más, que es los estudios auxiliares del diagnóstico, que pueden ser laboratorio, imagenología, todo lo que involucra en imagenología, estudios histopatológicos y otras cosas, ¿no? Muy bien, entonces continuamos con el siguiente tema. ¿Me toca quién? Aquino González. Sí, ¿Estás? aquí Nos estoy. quedan 20 minutos más o menos, a ver, échale. Sí. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, te voy a interrumpir cuando falten 5, O sea, esta plática es de una, bueno, nos dio hace una hora, pero puedo meter más, pero cuando falten 5 para dar unos temas para los siguientes compañeros los siguientes días. ¿Sale? Ok, sí, está bien. Bueno, pues buenos días. Voy a exponer lo que sería ficha de identificación, pero antes tenemos que irnos como al tipo de interrogatorios que vamos a tener, que tendríamos el indirecto, el directo y el mixto. El directo va a ser el que se va a preguntar directamente al paciente, el interrogatorio. El indirecto que se preguntaría a un familiar, a un amigo o a alguien cercano que esté del paciente. De esto podríamos tener un ejemplo, como se ve en la imagen, que tenemos a la madre, que el paciente el médico está interrogando a la madre porque pues el paciente es pediátrico. Y el mixto, en donde existen los dos, tanto que puede el paciente participar, así como un familiar. Para hacer un buen interrogatorio vamos a tener ciertas reglas que nos van a ayudar para que sea adecuado este interrogatorio. La primera es dejar que el enfermo exponga libremente sus molestias.
Es muy importante que recalquemos que el diagnóstico, el interrogatorio nos va a guiar a un diagnóstico. Es la parte más importante porque, como decía un científico, más vale un interrogatorio de 1 hora que 10 horas explorando al paciente. Y es muy importante que no tenemos que escatimar el tiempo, tenemos que no tenemos que tener tiempo limitado para que nuestras preguntas puedan ser orientadas para un diagnóstico. Y esta primera regla es que el médico tiene que ver tanto la expresión del paciente, sus ojos, cómo hablan, porque, por ejemplo, podemos diagnosticar anomalías en la voz, que son afonías, o del lenguaje, que puede ser una afasia. Así también se puede ver el nivel intelectual que tiene el paciente. La 2 es intervención del médico ante un paciente poco explícito. Cuando el paciente se detiene por no saber contestar, el médico tiene que intervenir, hacer preguntas más dirigidas para que el paciente pueda responder y no se tarde mucho tiempo respondiendo una sola pregunta. El 3 es saber escuchar con atención. Es muy importante que el médico sepa escuchar lo que el paciente le está diciendo. Y porque, por ejemplo, si el paciente se da cuenta que el médico no está poniendo atención, el paciente va a perder la confianza en ese médico y va a pensar que no tiene interés. Es por eso que es importante que el médico tome atención del paciente. La 4 es escuchar al enfermo sin prisa y con atención. El tiempo, como decía, el tiempo que se está interrogando al paciente no es tiempo perdido, al contrario, es mejor que se interrogue bien al paciente a tener un interrogatorio muy corto en donde no se puedan tener datos concretos. Y la 5 es el médico se sentará frente al paciente y escuchará su relato mirándolo a la cara sin mostrar impaciencia. El interés del paciente debe ser real, o sea que se debe de ver en su facción que está poniendo atención al paciente. La 6ª regla es hacer preguntas con orden lógico y llaneza del lenguaje, es decir, que no se utilice o que se utilice el menos tecnicismo médico posible para que el paciente pueda entender lo que se le está preguntando y contesta con facilidad. La 7 es las preguntas deben tener una intención diagnóstica. Si el paciente da muchos detalles de sus síntomas o de sus enfermedades, es necesario que se oriente al paciente al interrogatorio. Haciendo preguntas, como habíamos dicho, más específicas por cada uno de los síntomas que presente. La 8 es decir la verdad al paciente, es decir, sin suprimir la esperanza, pero es importante recalcarle que para que pueda mejorar los síntomas o la enfermedad, el paciente debe de poner de su empeño para que pueda salir de la enfermedad. El 9, el médico debe dar sensación de seguridad, es decir, que sus facciones de su cara no deben de dar ninguna emoción aparte, o sea, debe de ser como que esa seguridad. Y 10, el interrogatorio debe continuar durante el examen físico. Cuando se esté haciendo el examen físico, se deben interrogar más cosas. Y aquí nos muestra la historia clínica académica, que es de la UNAM. Es esta parte que pondríamos si el interrogatorio es directo o indirecto. Y Ya, en caso de que... Antes de que avances, y esas reglas que está mencionando sus compañeras, las reglas, supuestamente reglas de orden en el interrogatorio, son muy importantes, sobre todo, pero no también hay que ser de darles al paciente a lo que llaman tribuna libre, dejarlo hablar, nos va a comer. Entonces ustedes deben saber en qué momento le cortan la frase que está diciendo, porque empiezan a platicarle desde que empezó con sus síntomas, les va a decir que hace 30 años, va a empezar. La idea del interrogatorio es a qué viene, el motivo de su consulta, sacar los datos principales y sobre todo saberlo contar. Si dan tribuna libre, nunca van a acabar su interrogatorio. Y la otro tema importante y otro punto que tocó dentro de las reglas de todo esto es decir la verdad. Ahí hay dos controversias. Todos como pacientes sí tenemos derecho a que nos diga la verdad. El médico es un derecho humano que tenemos que tener nosotros. Pero hay diagnósticos que son muy, digamos, finales. ¿Cómo le voy a decir a un paciente que tiene un cáncer de tiroides etapa 4 y ya tiene metástasis por todos lados? Entonces, uno se tiene que apoyar primero con el familiar, hablar con si estamos en consulta externa o si tiene un familiar directo. Decirle, ¿sabe qué? Tu paciente tiene esto. ¿Se lo decimos o le explican ustedes en casa con calma o se vienen para acá ustedes
otro familiar cercano, le explicamos. Ya decisión de ellos, no, pues mejor explíquele usted, porque si yo les entiendo en mi casa, pues no va a creer. Entonces tenemos que explicar eso, ¿no? Pues decir la verdad. Pero sí, sobre todo, saber cortar cuando están hablando mucho. Y si eso está una libre, nos van a comer. Continúa, Gaby. Ok. Bueno, aquí tenemos la ficha de identificación, que es el conjunto de datos personales del paciente, y el cual, bueno, voy a enlistar los elementos que debe de tener. El primero va a ser el nombre, pues para identificar al paciente. El segundo sería el género, que es importante porque hay prevalencias dependiendo del género que tenga. Por ejemplo, la mayoría de los países, los hombres viven menos que las mujeres por sus condiciones de vida. Puede ser que toman mucho o fuman, pero las mujeres se enferman con mayor frecuencia, pero está comprobado que las mujeres se recuperan con mayor facilidad. Y, por ejemplo, vamos a tener como enfermedades específicas, por ejemplo, en los hombres, que sería cáncer de próstata, disfunción eréctil, andropausia. Y en las mujeres sería cáncer de mama, de útero, de ovario y la menopausia. Es la edad, también tenemos que incluir la edad, porque es recomendable anotar tanto la edad real como la edad que aparenta para cotejar si está envejeciendo adecuadamente. Y también es importante porque tenemos enfermedades que son más frecuentes en la infancia y la adolescencia, como enfermedades agudas inflamatorias, como son la glomerulonefritis, la hepatitis vírica y la tuberculosis pulmonar. En cambio, en las enfermedades adultas, en los adultos predominan las metabólicas, que puede ser diabetes. Es importante anotar el número de expediente, que va a ser como el código que se va a manejar en el hospital, y su número de teléfono, el número de teléfono actual. Es importante anotar la fecha de elaboración de la historia clínica, la fecha de nacimiento del paciente, el lugar del nacimiento del paciente y el domicilio actual completo. Pues porque tenemos, es importante recalcar que hay una distribución geográfica de las enfermedades. Por ejemplo, tenemos las hemoglobinopatías, como la talasemia y el falcismo, que se dan mayormente en la cuenca mediterránea. En los países cálidos tenemos la tuberculosis. También tenemos una zona agrícola de Córdoba en Argentina, donde hay un exceso de arsénico puro y da una intoxicación arsenical crónica, y el edema agudo pulmonar por vivir en grandes altitudes. Es por eso importante que preguntemos en dónde vive. Y el estado civil, si vive en matrimonio, pareja, viudez o divorcio. Esto significa que son modos de vida diferentes y se toma en cuenta porque pueden presentar varios trastornos. Por ejemplo, soledad o desamparo, ¿no? Cuando una mujer está soltera y ya es grande, que son más propensos los trastornos de ansiedad, tiene un carácter tímido y reservario e incluso neurosis. Y en la viudez, pues puede ser que la paciente o el paciente presente un síndrome depresivo. También es importante preguntarle la escolaridad, pues para cómo nos vamos a dirigir a él, ¿no? En nuestro lenguaje que podamos ocupar, pero pues siempre se recomienda que sea el más sencillo y evitar el tecnicismo médico. La ocupación también es muy, muy importante, porque hay enfermedades profesionales que se adquieren pues durante el trabajo, que estas son llamados, o también pueden ser llamados accidentes de trabajo. Porque, por ejemplo, vamos a tener diferentes trabajos. Uno es donde se altera el ritmo circadiano, es decir, las jornadas que son en la noche, las jornadas que son de 24 por 24 horas, entonces ahí vamos a tener un ritmo alterado del ciclo circadiano. Y también los pacientes que estén expuestos a sustancias nocivas o radioactivas. Por eso es importante preguntar su ocupación. También tenemos que preguntar su religión, ya que algunas religiones no permiten como es la de los testigos de Jehová, que no aceptan transfusiones de sangre, o hay otras que no aceptan los injertos de ningún tipo. También es importante preguntarle la nacionalidad y el grupo étnico. El grupo étnico, porque también puede haber una incidencia de enfermedades, depende del grupo étnico. Y tenemos que preguntar los hábitos alimenticios, porque también es muy importante la dieta del paciente, ya que va a adquirir bueno, vamos a también poder ver que desde ella se puede dar alguna enfermedad, ¿no? Podemos averiguar algún factor de riesgo.
Es importante preguntarle cuánto tiempo conserva sus alimentos, porque pueden contraer micotoxinas, si es la cantidad suficiente que lo toma, si es cantidad excesiva, si tiene alergia a algún alimento, etc. La situación socioeconómica más que nada está dirigida para saber la posibilidad que tiene de acceder a distintos medios de prevención, tratamiento, rehabilitación, si lo necesita. Y el tipo de vivienda es más que nada los servicios que posee, el tipo de paredes, cuántos focos tiene, si cuenta con baño propio, si tiene drenaje, si tiene agua potable y todas esas cosas, porque también pueden que de ahí tengamos algún factor de riesgo para la enfermedad que tenga. Otra cosa que es importante preguntarle es si hace algún tipo de deporte. Porque recordemos que las personas que practican deporte retrasan la aparición de enfermedades cardiovasculares, evitar sobrepeso y hay una acción antidiabética. Y es importante que recalquemos que pues, la práctica de deporte pues, va a causar numerosas lesiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos el alpinismo, que puede haber heridas y abrasiones en las manos por las cuerdas, o incluso puede haber congelación de las partes distales. La natación, que puede ser desgaste de articulaciones o algún calambre. Y en gimnasia vamos a tener manos en las callosidades por intensas presiones y fricciones, y realmente son raras las lesiones vertebrales. El fútbol son lesiones en articulaciones de rodilla y tobillo, y el motorismo son lesiones del plexo braquial a consecuencia de distensiones musculares por caída de hombro. Y bueno, es importante que preguntarle al paciente una persona que sea responsable de él por cualquier cosa que llegue a pasar. En este caso se le tiene que preguntar el nombre completo de la persona, la dirección actual, el teléfono particular, el teléfono de casa o de trabajo, porque va a quedar como la persona responsable. Y así es como nos los dicta la historia clínica académica de la UNAM. Así es como está el formato. Y pues eso sería todo. Está apagado su micrófono, Doc. No lo escuchamos. Es que entraron, por eso lo apagué. Bueno, mañana sigue Montserrat con todo lo que es antecedentes. Y a seguir, ya sea mañana o pasado, interrogatorio de padecimiento actual, el interrogatorio de respiratorio digestivo urinario. Carlos, ¿no? Sí, ¿puedes repetir cuál tema era? Carlos, te toca padecimiento actual e interrogatorio del aparato respiratorio, digestivo y urinario. ¿Y Alondra? ¿Ahí estás? Hay 2 alondras, Doc. Ah, sí. Alondra, te toca el resto de todos los aparatos y sistemas. No, es que hay 2 alondras. A Chávez Muñoz. Ah, no. ¿Briste? ¿No está? Sí, yo. Ah, ok. Entonces, Alondra Chávez Muñoz, el resto del interrogatorio por aparatos y sistemas. Luego, Francisco Cruz. Lo que es en el programa viene por unos, lo que es el 5.1.1, que es anatomía, que son regiones. Sí. Ya mañana le doy el resto a los demás. ¿Va? Bueno, ya se va a acabar esto. ¿Mande? Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Bueno. Vamos a finalizar ya porque ya se va a acabar el tiempo. Que tengan un buen día. Igualmente, Sí, doctor. doctora. Gracias. Igualmente. Igualmente, doc.